Ese día me fui con mis dos hijos más chicos, Valentina y Juan Aciar. Me fui a tomar un helado a una cuadra de mi casa. En ese momento había llovido mucho y nos fuimos a la calle Richieri y Javier Díaz de Barrio Jardín. Había mucha agua y había muchos autos que se quedaban y nosotros nos divertíamos con eso. Juancito me preguntó y me dijo: «Ma, ¿puede ayudarlo el señor?». Ese señor venía con muchas bolsas de supermercado y yo le dije sí y lo seguí con la mirada. Cuando yo lo sigo con la mirada, él toca un cesto de basura y queda pegado. En mi impulso lo empecé a tratar de despegar, gritaba y esa electricidad llegaba a todo mi cuerpo. Hasta que un chico se lanzó sobre él y lo tiró al suelo. Cuando lo tira en el suelo, yo empecé con mis maniobras, le empecé a pegar en el pecho, le daba respiración boca a boca y él empezó a toser. Cuando empieza a toser, lo levantamos y lo llevamos a la clínica Richieri a 2 cuadras. En ese momento, él estuvo luchando por unas horas y el 24 de diciembre del 2009 nos dejó físicamente. Yo me volví a mi casa y yo sabía, y él sabía, que no se iba a ir en vano. A los días venían personas a golpear la puerta de mi casa o me hablaban por teléfono y me decían haber visto ese lugar. Yo no podía creer que si había gente que había visto ese lugar, no hubiera hecho nada. No lo podía entender. Entonces dije, no, acá hay que empezar a hacer algo para que realmente no se muera más gente en la vía pública. Y yo siempre muy peleada con las tecnologías, no era lo mío era la acción pura. Me puse y creé un mail. Ese mail decía sandravivianameyer@hotmail.com. Creo que le faltaba el número de documento para tener todos los datos, nada más que en ese mail. Así que después me puse a diseñar un folleto. En ese folleto había puesto la carita del Juan en sello de agua y decía: si ves un peligro, avisa a sandravivianameyer@hotmail.com y la firma del Juan. Para mí era muy importante que estuviera la firma de él. Entonces, como había dado clase en muchas escuelas y en colegios, lo llevé en forma de cadenas de favores. Entonces hablaba con ex compañero y le decía: yo te doy 3 folletos. Uno va a estar en tu casa. Es tu responsabilidad dónde va a estar el Juan. Entonces así, yendo a varias escuelas, terminé. Les comento que eran 10.000, eran muchos, las escuelas no me alcanzaban y todavía me quedan. Si alguno quiere, les puedo mandar el folleto. Hasta que un día vino un señor y me dijo: ¿sabes qué, Sandra? Vamos a sacar el Sandra Viviana Meyer y vamos a crear una página. La página es www.relevandopeligros.org. En esa página empezaron a entrar peligros. Cuando empezaban a entrar peligros, al principio nosotros lo tramitábamos en forma papel. Hoy lo tramitábamos vía web. Pero fue todo un caminar. El peligro entraba como recibido, llegaba tramitado y lo más hermoso era tener un peligro solucionado en la vía pública. Pero en ese transitar nosotros teníamos que hacer entender que esas instituciones que están en la vía pública tenían que ser aliados nuestros.
Nosotros al principio lo apuntábamos con un dedo, pero ellos se tenían que hacer cargo. Y la única intención nuestra era salvar la vida de las personas. No teníamos otra intención. Y así se fueron sumando personas. En el año 2010 creamos la Fundación Relevando Peligros. Esta fundación, el único compromiso que tiene es gestionar todos los peligros de la vía pública. Pero había algo que no me cerraba, y ese algo que no me cerraba era la electricidad. A mi hijo se había electrocutado en la vía pública. Así que empecé a indagar. Primero un hospital, primero buscaba estadística. ¿Quién se ocupa de acá de la electricidad? Nadie se ocupaba. Entonces fui a hospitales, clínicas, hasta que llegué a la morgue. En la morgue empezamos a hacer la primera estadística de electrocutados en toda la Argentina. ¿Qué nos dio? 20 electrocutados anuales solamente en Córdoba y en el Gran Córdoba. Suponemos que hay muchos más en Córdoba. Entonces nos empezamos en esto que se sumaba gente, se sumaban ingenieros y técnicos. En el año 2012, en mi casa escribimos la Ley de Seguridad Eléctrica. Esa Ley de Seguridad Eléctrica fue sancionada este año en junio del 2015 por unanimidad en la legislatura. Esta ley crea la figura del electricista habilitado. Déjenme preguntarles una cosa. ¿Saben quién hizo la instalación eléctrica en su casa? Yo sí sé. ¿Por qué la hizo tu tío, tu vecino o tu primo? Hoy nos manejamos así. A partir de esta ley va a haber un electricista habilitado que se capacitó y se registró para llevar la ley de seguridad eléctrica a tu casa y a la vía pública. Desde la escuela, pasar a la fundación, fue todo un camino y la página se estaba llenando más de peligro, más pesada, y empezamos a tener bastantes problemas con la página. Un día abro la computadora, veo, y de verdad que me estaba dando mucho dolor de cabeza la página, veo un mail que decía el asunto Jaciar. Jaciar. Era la letra de mi hijo, de Juan, y el apellido de mi hijo. Era Juan Jaciar. Lo abrí y era un grupo de chicos de la UTN queriéndose sumar a la Fundación Relevando Peligros, tratando de hacer un sistema web y una aplicación móvil para nosotros. El sistema web lo que hizo es operativizar nuestra función y la del peligro. Pero de la aplicación móvil, levante la mano quién tiene Android en esta sala. ¡Esa! ¿Saben la herramienta que tienen en la mano? Tienen que bajar del Play Store la aplicación Relevando Peligros, porque tienen en la mano una aplicación que puede salvar la vida de una persona, solamente en 4 pasos. Es muy importante porque no sabemos a quién le vamos a salvar la vida. Hay un dicho que dice, Dios los cría y el viento nos amontona. Acá hay un grupo de personas que dan vida a la vida. Que nuestro trabajo está entre la convicción y los valores. El Juan me dejó esa posta. Y si tú tienes la razón y no hay oposición, ¿o sí? No te quedes con las ganas de creer, crear y trabajar por un mundo mejor.